para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Los números que deja la encuesta de Suban Córdoba el fin de semana: el 60% de los argentinos cree que Javier Milei está utilizando la denuncia contra Alberto Fernández para tapar grandes problemas que tiene el país, que tiene sobre todo la economía. Bueno, indagaron en el tema, después el detalle de la encuesta, y obtuvieron datos interesantes de cómo percibe la opinión pública todo lo que está pasando. En los últimos días, Milei prefiere hablar de cualquier otro tema. Se la pasa levantando el dedo para señalar, para acusar, para increpar periodistas. En estos últimos días está como pero muy virulento, especialmente con periodistas. Generar polémicas que lleven la atención a cualquier parte que no sea su gestión. E insisto, la gestión económica por un lado con todos los problemas que hay, pero en realidad tiene un montón de otros problemas políticos también, de internas. El culebrón con Villarruel también durante el fin de semana dio bastante para hablar. Y además no estamos hablando de las privatizaciones, de lo que sucede con el empleo, de las consecuencias, en definitiva, de las políticas de Milei, sino que la agenda hegemónica nos lleva, y la del presidente, para cualquier otro lugar. Hoy me mostraba una trabajadora de Radio Nacional las notificaciones que le llegan, en donde los están presionando para los retiros voluntarios en todo el país. Es tremendo. Y lo mismo en los medios universitarios de Córdoba, Feli. Los están empujando a que se retiren porque si no los van a rajar. Básicamente eso es lo que está sucediendo. Bueno, la última semana además el presidente estuvo muy ocupado. Confirmó su romance con Piquito, incluido con Yuyito González. Eso le garantiza varias horas de televisión, ¿no? Hablando de esto, agredió a periodistas, como les contaba, retuiteó muchas veces. ¿Te acordás que yo te decía, miremos el índice de tweet para ver si está de novio o no? ¿Y bajó? No bajó para nada, no. El miércoles hizo un pico, que fue el día que Cristina declaró, que prácticamente son 300 reposteos, 297. Desde el domingo pasado al viernes, unos 1.200 reposteos. Es decir, el tipo pasa mucho tiempo en las redes sociales. Digamos que son números que no están nada mal para alguien que tiene una responsabilidad tan enorme como la de velar por el bienestar, supuestamente, ¿no?, de todos los argentinos, y por una economía que hasta el día de hoy lo único que hace y ha incrementado en el ritmo es generar pobres. Y hay algunos números de la semana que explican justamente por qué Javier Milei prefiere hablar de cualquier otra cosa. Recién lo repasaba Germán Pinazo. La inflación del 4%, según el INDEC, que es un número que es altísimo, no podemos decir que es un golazo la inflación del 4%, y además con todos los peros, con toda la explicación que escuchábamos recién en Germán Pinazo, en la voz de Germán Pinazo, pero que vienen marcando los economistas de todo el espectro económico, las grandes dificultades que tiene para bajar más la inflación, para que llegue a cero, ponele, y que viene haciendo, tomando algunas medidas que van totalmente en contra de lo que pregona. Según CAME, el consumo se derrumbó 15,7 interanual en julio. 15,7 en julio interanual. Los alimentos cayeron un poco más, 20,9. Los medicamentos, 26,4%. Estamos hablando de cuestiones básicas, de familias, de personas, de jubilados que dejan de comer, de niños que dejan de comer y que dejan de comprarse medicamentos. El consumo de carne, hace como 3 años que hablamos del consumo, más 5 quizás, que
Hablamos del consumo de carne en caída, más allá de que los precios dice, se estabilizaron, bajaron, se estancaron, todo lo que quieras, pero el consumo de carne sigue bajando y en este caso 15,7 interanual, 14,1 es carne. Esto acumulado en los últimos 7 meses, en los meses de gobierno de Javier Milei. 14,1 en 7 meses. Es el peor registro de consumo de carne de 26 años. En 26 años. Fíjense gravísimo, ustedes. gravísimo. Los números del consumo de alimentos y también son comparables a lo que fue 2001. No, y 26 años es 1998, pleno comienzo de la eclosión pre-2001, ¿no? Claro, ¿sí? Y fíjate este dato. 5 millones menos de viajes en el subte. 5 millones menos de viajes. O sea, bastante silencio al respecto. Y 6.70 está el subte, 3.70 está el colectivo. Cualquiera con 2 dedos de frente, tristemente tiene que optar y se por el estima bondi. que van a aumentar más, ¿no? Pero bueno, 5 millones menos de viaje en subte si se compara lo que fue junio de 2024 con lo que era junio del año pasado, que tampoco era el paraíso, ¿no? Pero por lo menos tenías un transporte público, al menos acá en Buenos Aires, porque en el país ya la historia era otra, bastante más económico. En aquel momento salía 125 el boleto y hoy está a 650. Y además, 63% de niños, niñas y adolescentes en Argentina son pobres. Esto según el informe que publicó la UCA hace tan solo algunos días. De ellos hay un 16% que está directamente bajo la línea de la indigencia. Son números muy, pero muy dolorosos. Es decir, en estos meses que llevamos, 8 meses con Milei como presidente, los argentinos, las argentinas comprobamos que se podía estar peor. Se consumen menos alimentos, se consumen menos medicamentos. Esto indica que alguien está enfermo y no puede, o sea, si hace falta una explicación, es esta, no es que alguien va y compra medicamentos por diversión. Si lo compras es porque lo necesitas. Bueno, menos remedios y ni siquiera se puede sostener el gasto del transporte público. Tenés que tomarte un subte para ir a laburar y lo pensás 2 veces. Capaz que vas caminando, capaz que le buscas la vuelta con un bondi que todavía te sale un poco más barato. Entonces, hay lugar aún para pensar en esa línea ascendente de la B, el rebote en B del que nos hablaron los primeros 6 meses de gobierno. Con todos estos datos sobre la mesa, es entendible que para el presidente sea mejor no hablar de ciertas cosas.